legal, que se abandonen las políticas de muerte y que no nos abandonemos a las mafias. Decías, efectivamente, la cosa va, pero ¿cómo va? ¿No? Busquemos otros caminos, porque otros caminos son posibles. No nos quedemos, como decía Casaldáliga, ¿no? Somos soldados derrotados de una guerra invencible, que es la guerra de la justicia. Pues bueno, será invencible, pero mientras tanto se generan muchas violencias, muchos sufrimientos. Pongamos fin a los sufrimientos y digamos, el último punto nos hemos saltado, políticas compartidas con las administraciones, políticas responsables, corresponsables. No es fácil, no es fácil. Pero tenemos que pensar que puede ser. Lo digo porque así cierras tú, que así los catalanes ya nos vamos sin problemas de conciencia. No, porque parte del problema también tiene que ver con eso, que cada uno funciona diferente y eso quiere decir que mientras en la frontera de Euskadi se atendía a las personas, en la frontera catalana los Mossos dejaban a los niños menores en la montaña, a oscuras. Que no lo digo yo, que lo dicen los reportajes, que sé que lo podéis ver. Sumando, porque yo creo que la idea de sumando a lo que decía Javier, y con la idea esta un poco del positivismo gramsciano que estamos obligados, porque el optimismo no siempre es una cosa que salga de natural en estos ámbitos. Yo de verdad creo que tenemos que hacer un ejercicio de construir convivencia democrática. O sea, tenemos que entender de verdad, entre todos y todas, lo que significa vivir en una democracia creyéndosela. Y que estos principios que el papel siempre aguanta tengan su plasmación real. Porque eso es básico, entre otras cosas, porque la clase política no nace de la nada, nace de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Por lo tanto, es imprescindible que entendamos que las líneas rojas que se están cruzando y de verdad, y yo siempre lo digo y ahora no me enrollo, pero comparación de las elecciones austríacas del 2000 con las del 2017 es el ejemplo perfecto, como en 17 años hemos normalizado cosas que no deberíamos haber hecho. Y ese espacio de construcción de creencia de verdad democrática tiene que hacerse de manera activa, tiene que ser una construcción que no sea como que estas cosas nacemos democráticos y nos lo creemos y tal. No, hay que trabajarlo, hay que explicarlo y hay que poner encima de la mesa las contradicciones, los problemas de convivencia y los retos que esto significa. Y eso me parece un elemento a mí clave en estos momentos, que es volver a lo básico, de hecho, porque esto es de lo que nunca deberíamos haber salido, pero allí estamos. Luego hay otra cosa que me parece importante, que es que hay que luchar contra las desigualdades. Es que las desigualdades están matando nuestras sociedades y es imposible hablar de sociedades democráticas si no luchamos contra las desigualdades. Y alguien lo ha dicho antes del público, muchas veces se habla de inmigración cuando se está hablando de pobreza o cuando se está hablando de diferencias de renta. Hay que desinmigrantizar el debate cuando no estamos hablando de eso, porque estamos haciéndonos trampas en la narrativa pública, en la culpabilización y no estamos dando respuestas. Yo creo que la lucha contra las desigualdades es un imperativo en este sentido. Y digo, parecen cosas muy alejadas de la gestión migratoria, pero es que son básicas, porque sin estos elementos claves y sin entender que esto forma parte de todo, no podemos hacer lo que me parece normal, que es políticas públicas de gestión de la movilidad democráticas, que por lo tanto quiere decir que la necropolítica se deja aparte, que se piensa en movilidad atendiendo las necesidades también de las personas que se mueven, que se entiende que el derecho internacional del asilo es un bien a proteger, que hay que tratarlo con el máximo respeto y ofreciendo todas las posibilidades que se quiera, gestionando políticas de gobernanza multinivel. Y por último, yo creo que tendríamos que ser un poco, pues no sé, exigentes en la hora de reclamar un mejor debate público sobre estos temas. Y la extrema derecha se está convirtiendo en un animal que crece cada vez más, que arrastra además a personas que no son especialmente ni racistas ni tienen debate sobre la inmigración a los extremos, pero como también decía Javier, aquí hay un debate que también afecta al papel silente muchas veces de la socialdemocracia del sur de Europa, porque la socialdemocracia del norte de Europa ya compró este discurso de la extrema derecha hace más años, y un papel muy cómplice de la democracia cristiana de muchos países. Y aquí me gustaría acabar solo con una cosa que explica estos dramas, de la velocidad en que estos cambios pasan. Cuando se hablaba de la excepción celtibérica, diciendo que no habían partidos de extrema derecha ni en Irlanda, ni en Portugal, ni en España, y la gente sacaba pecho,
En Irlanda aún pueden más o menos ir sacando pecho. En España era evidente que pasaría, se estaba esperando, o sea, ya no voy a decir por qué aparece más o menos Vox, pero es evidente que hay muchas circunstancias internas que pasan y no tienen que ver con la inmigración, que explican la aparición de Vox. Pero lo que se dice menos, es decir, eso era esperable, lo de la excepción fue excepcional y no era normal. Lo que no se dice tanto es que en los otros países de la Unión Europea el acuerdo con la extrema derecha, que ya llevaba más años existiendo, ha sido mucho más complicado. Que el debate de los partidos mainstream para negociar con la extrema derecha y meterlas en sus gobiernos ha tardado mucho tiempo. Que en Alemania se han hecho líneas rojas, que se han hecho acuerdos antinatura en términos políticos de socialdemocracia y democracia cristiana para intentar pararlos, que ha habido muchos experimentos durante mucho tiempo, porque estamos hablando que Marine Le Pen viene de un partido que su padre ya en 96 ya tenía peso. Ha habido muchos años de debate sobre cómo se gestionaba con la extrema derecha y en cambio en España ha ido súper rápido que apareciera, se normalizara y entrara en las instituciones. Pues esto es un problema serio que tenemos que analizar, porque esto es una foto distinta, que no es el debate, y aquí hay que poner debate público para poder señalar estas cosas, porque no puede ser que de golpe, que lo que otros países han hecho en 20 años de debates, y muchas veces a costa de pérdidas electorales, bla, bla, aquí se haya normalizado hasta el extremo que entonces partidos que niegan la existencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, tengan todo el espacio público para encima gestionar todos estos elementos. Y a mí no me gusta normalmente señalar a los partidos con nombre y apellidos, pero es que me preocupa muchísimo esta normalización, porque en esta normalización, que antes lo habéis dicho, es que en Cataluña ya la tenemos no solo desde partidos estatalistas, digamos, sino también la tenemos en casa. Y es verdad que vosotros la vais a tener como no os pongáis las pilas. O sea, es que esto es una enfermedad que es fácil, porque es que es muy fácil culpar al otro de todos tus males. Y que es muy fácil decir que el otro es el culpable de que tu situación sea mala. Y no haces una reflexión sobre cómo las desigualdades crecen, cómo el capitalismo invade espacios que no puede. Con qué es más fácil cargar contra otro, como no pongáis la vacuna, digamos, el debate va a pasar. Y yo creo que hay que poner esto encima de la mesa para intentar encontrar, entre todos y todas, porque de eso se trata, a través del diálogo, soluciones que como mínimo hagan contingencia a estos males. Yo cuando empecé a plantear esta pregunta, ¿no?, a reflexionar sobre ella, de qué podía hablar, ¿no?, de qué hacer, cómo hacer, ¿no?, tenía claro el punto de partida, que era los derechos fundamentales, los derechos humanos, y por eso me iba a los tratados casi fundacionales, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos del niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y estaba pensando, estoy aplicando fórmulas de hace ya 60, 70 años, ¿no?, y además que los que las defienden a día de hoy, con los que comparto muchos de esas ideas, he hablado antes de Luigi Ferraioli, Javier de Lucas y otros, son gente ya de 80 años, ¿no? Entonces, y creo que están perfectamente en vigor, ¿no? Tenemos que hacer políticas basadas en aquel espíritu, si se quiere, ¿no? No, tal vez no esa literalidad, pero sí ese espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque los tratados actuales, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea o incluso la Carta de Derechos Fundamentales, que puede ser un instrumento útil también, tiene ya otra lente. Cuando el Convenio Europeo de Derechos Humanos se hizo, veníamos del nazismo, del horror del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, y se redactó de alguna forma, ¿no? La Carta Europea de Derechos Fundamentales ya viene de una Unión Europea muy basada en el libre mercado, en la libertad de circulación de los europeos, sí, pero en cuanto a prestadores de servicios, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que irnos a aquella época, porque lo último, lo más novedoso, yo creo que tiene esa venda o ese barniz, bueno, del capitalismo, si se quiere, ¿no? Y luego creo que hay que incorporar, y Andrea lo has trabajado mucho, ¿no?, la visión decolonial, ¿no? Incorporar esas lógicas, incorporar en los debates, incorporar en nuestras lecturas decoloniales, personas racializadas, que no digo que sea la solución,
Pero es interesante para incorporar el debate, aunque muchas veces nos interpelen, nos critiquen, aunque creemos que estamos en el mismo barco, nos laceren. Yo creo que es importante incorporar esa visión, por muy crítica al sistema en general, incluso a nosotros en cuanto a blancos, heteropatriarcado y lo que sea, ¿no? Yo creo que es importante incorporar ese debate. Y esto va muy vinculado, por ejemplo, con las luchas. Se hablaba antes de los distintos movimientos sociales, por ejemplo, movimientos por la regularización. Estamos ahora mismo en el debate de si está frenado ahí la propuesta de una ILP que hubo en materia de regularización, ¿no? Está frenada ahí porque hay otra reforma de la ley de extranjería que también está frenada, pero parece ser mucho más importante, ¿no? Se hablaba antes de que no querían participar las compañeras de SOS en ese, porque era colaborar, ¿no? Lo que hay que hacer con la ley de extranjería es eliminarla. Y yo lo suscribo sobre el papel, ¿no? Lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, luego hay que gestionar desde lo público, pero sí que creo que no podemos tener una ley de extranjería que intrínsecamente es discriminatoria. Desde el momento que dice que hay unas personas que tienen los derechos por ser de nacionales de un Estado y otros que no las tienen porque son extranjeros, ¿no? Por lo menos cambiar la ley de extranjería, dejar lo que son la integración, los derechos y quitar la parte sancionatoria, ¿no? La parte sancionatoria y se ha hablado antes, ¿no? Yo creo que es, desde el punto de vista, lo hemos estudiado, lo hemos hecho estudios, hemos hecho análisis de los datos. Pueden ser miles las personas que son expulsadas, pueden ser miles las personas que son internadas, pero desde el punto de vista de la eficacia de la política, las personas que finalmente son expulsadas, de las que dicen que se va a expulsar, para mí son muchas, ¿vale? Pero creo que como sistema es totalmente ineficaz. Lo único que busca que haya en la ley de extranjería la posibilidad de expulsar a una persona por estar en situación irregular, por haber cometido no sé qué hecho, es mandar un mensaje, ¿no? Mandar un mensaje a la sociedad para ciertos discursos, para vaciar ciertos discursos, que es estamos haciendo algo. Me da igual en las detenciones dentro del Estado, en las fronteras en Irún o en las fronteras se pretende hacer un espectáculo de la política de control de fronteras, y creo que es un espectáculo para que alimenta, pretende saciar, pero que está alimentando esos discursos, esas ideologías que estaban contenidas ahí y que ahora están desbocadas. Yo creo que tenemos que ir a Ferrajoli y a otros autores, que releerlos, no asumirlos como tales, sino releerlos y avanzar en ese conocimiento. Y como creo que no va a haber más preguntas, y tenía creo que la universidad tenemos que incorporar esos debates nosotros en las clases. No podemos limitarnos a explicar la de extranjería como si fuese, o la de asilo, como si fuese un manual, un libro de instrucciones de una lavadora o de un móvil, ¿no? Tenemos que hacer un análisis crítico de la ley de extranjería, que la conozcan, porque no se conoce. Los alumnos en Derecho no hay formación en Derecho de Extranjería, hay algo en Ciencias Sociales, en Sociología, etcétera, pero es una carencia que es un mercado laboral, que yo les digo a los alumnos, no penséis que os vais a morir de hambre, hay gente que trabaja y come de ello, ¿no? Pero que además hay que hacer una lectura crítica de que hay que leerla desde un punto de vista crítico. Por tanto, yo creo que es un pequeño paso, ¿no? Muy bien. Totalmente de acuerdo contigo, Iker. Además, ahora que mencionabas mucho a nunca sé si es Ferrajoli o Ferrajoli, pero bueno, la última constitución que ha sacado, ¿no? Esta propuesta de una constitución planetaria, ¿no? Cuando menos leerla, porque es súper interesante la propuesta de este jurista, ¿no? Bueno, abrimos al público, establecer diálogo, que es lo interesante de estos espacios. Tenemos un tiempito, si no me equivoco, hasta y media. Para que sean abogados de extranjería. Aprovecharos, tenéis tres expertos aquí, experta en estas cuestiones, y bueno, es un momento en el que todo esto está muy candente, estamos todo el día con ello. Por allí recogemos varias, si os parece, y...
Dais otra vez Mercedes, porque para que ella va por aquí y por allí. En justicia, él fue primero que ella. Bueno, es que ricasco por la presentación y felicidades, me sumo también las felicitaciones a Ikuspegi por los 20 años. Yo quería preguntar respecto a las políticas migratorias, sobre las cuales habéis hablado en este sentido, que normalmente se suele decir que respecto a la inmigración lo mejor es no seguir el discurso implacable de la extrema derecha, ni tampoco un discurso impecable sobre la inmigración. La inmigración es un fenómeno como cualquier fenómeno social que necesita una gestión política y que tiene también sus propios desafíos y que muchas veces son problematizables. Y en ese sentido yo lo que quería preguntaros era sobre todo esto que está creciendo en Europa. Pues bueno, sabemos de la izquierda danesa, que está gobernando Dinamarca, también de la izquierda en Alemania con Scholz, por las decisiones que acaba de tomar, y también por la nueva escisión de Linke. No sé qué lecciones puede sacar, sobre todo los partidos de izquierdas del País Vasco, respecto a estas nuevas formas de hacer política respecto a la inmigración dentro de la izquierda, que no están tan vinculadas con una visión tradicional de la izquierda, que es una visión más, digamos, más aperturista a la inmigración. No sé si está sucediendo algo en Europa, si creéis que está sucediendo algo en Europa respecto a la integración social, sobre todo, para que esté emergiendo este tipo de discursos y este tipo de movimientos políticos, más allá de esa clásica polarización de extrema derecha, izquierda, anti-inmigración, pro-inmigración. Muchas gracias. Hola, bueno, yo muchas gracias a Ikuspegi. Yo me apunté a Ikuspegi en 2013 con ECAIN y estoy muy contenta de haberos conocido. Entonces, luego, pues eso, luego también he estado en el 16, me apunté a un Torri y he estado con esta movida porque me preocupa mucho. Yo estoy viendo que hay un retroceso muy grande, o sea, aquí se ha corrido, siempre la inmigración ha existido, existe y existirá, porque eso es de cajón, de madera de árbol. Entonces, ¿qué pasa? Que han venido la gente ahora y ahora hay aquí un rollo. Siempre que ha habido migración, siempre se ha corrido el efecto llamada, que vienen aquí, que no sé qué. Ese es un sistema que se ha empleado siempre que ha habido migraciones así, un poco más grandes. Estoy de acuerdo con el que ha dicho lo del Senegal. Los chicos los manteros son la mayoría senegaleses. Les han quitado el pescado, les han quitado todo, tienen que venirse de ahí. Vienen aquí, el único trabajo que se les deja es ser manteros. Ellos no quieren ser manteros. Les preguntas cuánto tiempo llevas aquí. Hay algunos que te dicen 5, 4, 6 y hasta 15 años. ¿Qué necesitáis? Papeles. Pues no tienen papeles todavía y después de estar tantos años en este país. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las leyes son una mierda, que el papel lo aguanta todo porque hay protocolos y teorías y todo eso, lo que se dice, el papel lo aguanta todo y es mentira, no se cumple. Aquí también eso, y la mayoría son senegaleses y están así. Y como nunca se les está tratando desde hace poco tiempo aquí, porque antes no se les toleraba, no se les veía a veces, pero estaban en la calle y estaban haciendo su trabajo. Pues ahora no, ahora se les está persiguiendo permanentemente, con perros, que yo nunca había visto, y llevo aquí desde el 56. Nunca había visto que a los manteros se les seguiría con perros, la policía. Y a mantazos, o sea, hemos estado en las fiestas de Bilbao desde el 78, que había fiestas populares, les dejaban zonas donde se podrían poner igual y no les ha pasado. Este año les han dado palos como manta, no vale, están retrocediéndose en agresiones a esta gente. Y eso, lo único que quieren son papeles para poder trabajar, no quieren ser manteros, es lo único que se les deja. Entonces, ¿qué pasa? Pues que está todo muy mal. Entonces, otra de las cosas, en los pueblos también, aquí en Bilbao hay más de 500 personas en la calle, en pleno siglo XXI.
le dices al ayuntamiento que eso no, que no está bien, que no puede vivir la gente en la calle, que la calle mata, pues es igual. No hay sitios, no hay casas, no hay no sé qué, y no sé cuántos. Y todos mirando para otro lado. En Guecho también nos ha pasado lo mismo. También tenemos gente en la calle. Y gente en la calle. Y ahora que ha habido algunos problemas, porque les han descubierto que estaban viviendo en el monte, y mientras no les veía a nadie, pues estaban allí tranquilos. Pero ahora que ya les han descubierto que están allí, pues represalias. Ahora tenemos problemas, hemos tenido problemas en Verango, en Guecho y en Leioa, que también han pillado una casa y les han pillado ya. Entonces, señores, a mí algunos inmigrantes me dicen, oye Celia, ¿tú crees que, no crees tú que nos tienen manías aquí en esto a los moros y a los argelinos? Digo, no. Aquí somos racistas con los pobres, con los que venís en pateras y los que venís por debajo de las ruedas de un camión. Porque a los demás no, si eres negro y juegas al fútbol, tienes las puertas abiertas. Si eres moro y tienes dinero y vienes en avión, no, eres un jaque y le saludas. No vale, o sea, no vale. Y estamos dando parches, es verdad. En Guecho ahora, le dicen a uno de los Perdona, chicos, compañera, pero sí, a uno de los chicos... si puedes enunciar la pregunta, digo, porque pues eso, pueda participar más que se gente. está creciendo muchísimo el control, la represión de la gente que está en la calle, se están machacando. Hay unos controles ahora increíbles. Antes estaban tomando café en las cafeterías y no pasaba nada. Ahora les controlan y les siguen a dónde van. Y en vez de poner soluciones, porque no quieren estar en la calle, quieren trabajo, como todos queremos. Cuando hemos venido aquí, hemos venido a trabajar para buscarnos una vida mejor. Y todos los derechos para todas las personas, y ninguna persona es ilegal, y trabajo para todos y todos con trabajo. Con papeles para todos y todos con papeles. Y una cosita también solo. A nivel estatal se necesitaban 500 firmas porque había 500 gente que había que regularizar. Y conseguimos 700. Y se ha aprobado. Pero nunca ha puesto no hay manera de ponerlo en marcha. Y hay gente que lo está esperando ya porque están hasta aquí. Pero no puede ser. Así ya se está. Y le ponen el papel que hay que atenderles a todo. El papel lo aguanta todo. La puta. Contestéis si queréis, luego damos paso a la siguiente persona. Como queráis. ¿De qué era la primera pregunta? No, yo sí. Era la izquierda. Sí, yo sí que Dale, dale. No, simplemente porque la pregunta de qué está pasando con determinada, o sea, el discurso de la izquierda, porque yo creo que esto ya ha sido un error maniqueo desde el principio, pensar que las políticas aperturistas eran de izquierda, las más cerradas eran de derecha. Eso fue un error conceptual, en algún momento nos perdimos, porque yo sigo en lo mío, yo lo traigo todo a mi campo, que es que esto iba de democracia. Bien hechas, mal hechas, protección de derechos, no protección de derechos, vulneración de derechos, no vulneración de derechos. Luego, a partir de aquí, tienes elementos que están más relacionados, por ejemplo, con los mercados de trabajo, menos relacionados con los mercados de trabajo, más relacionados con la solidaridad internacional, que han sido los modelos, por ejemplo, de muchos países de los países nórdicos, que han preferido tener políticas de inmigración más restrictivas, pero mucho más generosas en términos de asilo y protección. Esto eran debates que estaban consensuados en términos no partidistas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, es verdad que en el Estado español ha sido todo muy partidista y además muy mezclado, porque se mezclan ideas de principios o de grandes declaraciones de principios con cosas que no son realistas en términos de aplicación práctica, pero bueno, que esto es un debate que cumpliría. Sí que creo que es interesante ver cómo se construyen y reforman estos debates sobre inmigración, porque lo que nos están diciendo los estudios hasta a fecha de hoy, y lo que tú planteas es un debate interesante porque tendremos que ver, es que a fecha de hoy es el votante que tiene el tema de la inmigración como claro, que le supone un elemento súper importante que determinará a qué partido votará, es muy pequeño. ¿De acuerdo? Eso pasa en un grupo muy pequeño de personas que además acostumbran a estar muy en contra de la inmigración, con lo cual tienen su voto en un entorno específico. Lo que dicen los estudios es que los partidos, en la medida que incorporan el debate migratorio, arrastran a su votante. Y por eso es tan importante el uso del discurso
partidista de la inmigración, porque arrastrará a gente que sobre la inmigración no tenía una opinión, pero en que a medida que entienda que este es el discurso de su partido, lo acabará haciendo. Esto es lo que nos dicen los informes hasta ahora, es decir, que nos puede cambiar, y yo creo que aquí donde estás hablando hay un margen de ver si puede cambiar o no. Pero sí quiero recordar una cosa que decía al principio para ligares. La securitización como concepto, es decir, convertir a la inmigración y a las personas migrantes y a las personas refugiadas en una amenaza, esto ha sido un proceso. Es decir, antes eran las personas irregulares las que eran la amenaza, las personas migrantes en general después, y las personas refugiadas se han convertido en amenaza a partir del 2015. Esto lo hemos visto claramente, es decir, los que somos un poco más mayores sabemos que la figura de la persona refugiada en el año 2000 era la figura de prestigio. En el 89 era la figura del disidente político del otro bloque. ¿Os acordáis que existía otro bloque? En fin. Es decir, que esta degradación ha ido muy rápido. Y cada país ha utilizado un término, o sea, y en cada territorio esta degradación ha sido diferente. En algunos casos ha sido lo que decía de la identidad nacional. En otros países el estado de bienestar y en otros la seguridad. Y en ese juego es donde se va viendo cómo se posicionan muchos partidos. Entonces, parte de lo que está pasando en algunos partidos de izquierdas en general en Europa es que en este escenario ya creado se están intentando colocar por una cuestión de supervivencia numérica y electoral. Y entonces cogen algunos de algunos elementos. Lo que hay que ver aquí es si se perpetuará, si eso hará un giro realmente diferente, si estas propuestas tendrán largo plazo. Y esto creo que decir que es una pregunta que está muy bien, pero que es una pregunta que nos obliga a estar atentos y además a investigar. Y simplemente para decir, es que lo que ha comentado la compañera es que es lucha contra las desigualdades y protección de derechos fundamentales. O sea, es que esto hay que bajarlo luego al detalle, pero es que ese es el titular que habríamos de repetirnos como mantra. Recogemos y luego cerramos, por Ay, escuchar a más gente del público. No sé si hay más preguntas, tenemos poco tiempo, pero... Y recuerdo que había una pregunta de la otra mesa que se había quedado colgando, pero no sé. Ah, vale, perfecto. Bueno, no es una pregunta, es un recordatorio. Yo hubiera titulado la jornada como más que 20 años, 32 años, porque toda esta problemática saltó a través del primer encierro multitudinario de migrantes sin papeles en Gasteiz, en el año 92. Digo bien porque fui parte de ese suceso, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se generó toda la actividad antirracista en el País Vasco. Ya a partir del 90 en adelante. Serían, para ser justos, 30 años. Pero, más que una pregunta, lo que voy a hacer es un pequeñísimo recordatorio. Pequeñísimo, de hecho, en muy Gaza, pequeño. 40.000 muertos. Y el Estado palestino, en conjunto, a pesar de que lo hayan reconocido ayer en la ONU, seguirá siendo objeto de xenofobia y de exterminio. Por tanto, simplemente tengo que decir que Gora Gaza y Gora Palestina, por lo menos. Pues Gora, ¿alguna otra pregunta o otra consideración breve? ¿Nada? ¿Silencio? ¿Que calla otorga? Vale. ¿Alguna otra cosa que queráis comentar un poco para cerrar? Yo ya me callo. ¿Tú te callas, Iker, Javier? ¿Te has hablado un poquito menos? ¿Algo así a destacar? O... Está bien. ¿Está bien así? ¿Iker? Bueno. No, yo sí. Es que estábamos comentando la idea también, que va un poco en la línea de... antes distinguía, creo que lo he dicho también, pero distinguía Imanol Zubero de migraciones consolidadas y migraciones líquidas, ¿no? Y yo creo que, no sé si sirve para cerrar, pero creo que es muy importante que la ley de extranjería es el principal factor de mantener esa liquidez.
O sea, el que una persona esté en constante test de si tiene que regularizar, si le van a regularizar, si lleva tantos meses cotizados o no cotizados, esa incertidumbre es lo que genera